O sea que 3 de cada 10 argentinos sufren de depresión o ansiedad, ¿no? Esto es un relevamiento que hizo la UCA, la Universidad Católica Argentina, y bueno, hay bastantes factores también que inciden muchísimo. Hoy el factor económico es, creo que es el primero que está si tenemos que analizar algunas cuestiones, ¿no? Hemos invitado al licenciado Martín Teruel, perdón, que nos acompañe para que nos cuente un poco sobre este tema que está pasando y cómo están abordando estas cuestiones en Salta. Él es secretario de Salud Mental. ¿Cómo le va? Bienvenido. Hola, muchas gracias, muy amable. Por favor, ¿eh? Bueno, es una realidad esto, la Sí, depresión y la ansiedad. Bueno, es una realidad global. Días atrás el Observatorio de la Deuda Social de la UCA sacó ese informe, Sí. y la verdad es que los resultados que se pueden leer ahí son concordantes con lo que venimos trabajando en una permanente comunicación con las áreas de salud mental y de adicciones de otras provincias del país. Y al mismo tiempo con los relevamientos que nosotros vamos haciendo dentro del sistema de salud pública. Así que creo que todos esas vías de recolección de datos y de dimensionar estas problemáticas son concordantes y son consistentes. Ahora, no todos los hospitales ni todos los centros de salud tienen, por ejemplo, psicólogos, que obviamente terminan cuando tienen que atenderse, en el caso de depresión, entiendo, y obviamente de ansiedad, con un psicólogo, ¿no es cierto? Sí, efectivamente hay algunas áreas operativas del sistema de salud donde no hay psicólogo o psicóloga, porque no hay esos profesionales directamente en esa localidad o en ese municipio. Frente a esto, lo que la provincia ha hecho es rápidamente, a principios del año pasado, digo rápidamente además en términos de lo que es la gestión que nosotros llevamos adelante, establecer el programa de telesalud mental para que en esos hospitales donde no hay psicólogos en el interior de la provincia pudieran montarse teleconsultorios, las personas puedan solicitar turno y ser atendidas de manera remota. Por otra parte, el año pasado se incorporaron algunos profesionales, sobre todo en áreas operativas estratégicas y donde no habían por año existido estas especialidades. Este año hemos seguido y hoy mismo, 1 de septiembre, se han incorporado nuevos profesionales de salud mental, tanto en algunos hospitales del interior como en algunos centros de salud de capital. Claro, y esto tiene que ver con esos relevamientos que ustedes vienen haciendo que coinciden claramente con lo que dio la UCA, pero bueno, hay un trabajo que van a tener que hacer de fondo puntualmente con esto. Sí, claro, lo que pasa es que en primer lugar es importante señalar que la salud mental no es un patrimonio de los psicólogos y los psiquiatras o los médicos. Digo, la salud mental se promueve y se construye colectivamente, con los entornos familiares, con los entornos sociales, con los grupos de amigos. Pero con entornos familiares que se fueron rompiendo. Sabemos Bueno, que no tenemos la misma realidad de hace 30 años atrás, digamos, exactamente, ¿no? Familias pero, ensambladas, muy complejo. Sí. Y además se han modificado en las últimas 2 o 3 décadas las formas de relacionarse de las personas, entre otras cosas con las irrupciones de la internet, las redes sociales, los otros mecanismos que de algún modo van sustituyendo el cuerpo a cuerpo y el encuentro interpersonal. En todo caso, ahora hay encuentros interpersonales, pero con otras modalidades y también con otras características. Pero lo que quería decir es que nosotros debemos sostener esta mirada de la salud mental como una construcción colectiva y que implique a todos, pero al mismo tiempo, si el sistema de salud no le ofrece a la comunidad profesionales a donde puedan llegar esas consultas, todo lo otro puede ser muy bonito, puede ser intelectualmente muy interesante, pero la gente necesita profesionales que estén dispuestos y disponibles para recibir las consultas y para brindar los tratamientos. Por supuesto. Ahora, esto ha crecido en el último tiempo. ¿Cómo lo vienen evaluando? ¿Desde hace cuánto es el relevamiento? Bueno, nosotros en la provincia tenemos desde el año pasado que se empezó a implementar el sistema de historia clínica única digital, y eso es un instrumento sumamente valioso para poder ir construyendo nociones y conocimientos epidemiológicos y demás. Entonces nosotros estamos hoy en condiciones de
hacer la comparación entre el primer semestre de este año con el último del año pasado, sí, y también con el primero del año pasado. Se observa un incremento en las consultas y por otra parte, de algún modo también se puede verificar con algunos otros espacios que tenemos en la Secretaría y en el Ministerio de Salud, como por ejemplo los programas de tratamiento de consumos problemáticos, que esos durante años, cada 6 meses, son monitoreados y evaluados con indicadores cuanti y cualitativos. Entonces este comportamiento de que las consultas y los pedidos de atención vayan creciendo, es algo que tenemos visto, claro, es algo que por otra parte además me parece que guarda correlación con la situación socioeconómica que se está viviendo en el país, donde cada vez más personas acuden a los servicios gratuitos del Estado. Reflejando estos temas, claro, en una historia clínica debe quedar todo plasmado, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, claro. sí, sí. Eso sirve para este relevamiento que es súper importante. Ahora estamos hablando de mayor cantidad de varones, de mujeres, de rango etario. ¿Tienen estos datos? Sí, de todas maneras eso depende de los grupos diagnósticos. Generalmente, por ejemplo, para los episodios depresivos o para los trastornos depresivos suele haber una prevalencia mayor en mujeres y en la población adulta o adulto joven, aunque también han ido apareciendo episodios distímicos, de decaimiento anímico, de tristeza, también en las poblaciones de niños, niñas y adolescentes. Por eso además decimos que es importante no solo digamos, el trabajo desde los contextos sanitarios, claro, como puede ser un hospital o un centro de salud, sino que hay poblaciones que necesitan una cercanía en otros espacios, claro, porque un niño o un adolescente no llega al dispositivo de salud a menos que los padres lo acompañen o lo traigan. Los padres. Primero llegan a este dispositivo, entonces, que es el celular. Sí, desde luego. Y de ahí viene el problema. Sí, ¿no? Bueno, también. Pero quiero decir, es importante el trabajo en los contextos educativos, en los contextos, por ejemplo, esta tarde estuve conversando con el presidente de uno de los clubes más importantes de Salta, sí, porque vamos a trabajar entre la Secretaría y los equipos del club, con los equipos, digo, de coordinación, sí, de ese club, con los chicos de divisiones inferiores. Algo parecido se está haciendo también con los equipos de las direcciones de nivel del Ministerio de Educación, es decir, hay que empezar a llevar una perspectiva de promoción de la salud, de prevención, de detección temprana, en esos otros contextos donde están nuestros chicos y chicas. Claro, bueno, el deporte contiene. Sí. ¿No? Desde luego. Pero no significa que no puedan existir algunos casos también ahí. Y bueno, el deporte por un lado contiene, sí, por otro lado es la posibilidad de alojar algo del padecimiento que se puede estar manifestando, detectar, acompañar, llegado el caso facilitar el acceso también a una atención oportuna de profesionales. Y también el deporte, lo mismo que las expresiones artísticas, culturales, tienen una importancia incluso en los procesos terapéuticos, ¿no? Es decir, incluso en los procesos de terapia o en los procesos de rehabilitación que una persona lleva adelante, todas esas actividades, todos espacios donde el deseo puede ponerse en juego, son sumamente importantes. Ahora, usted decía recién que bueno, ningún niño o joven va a ir a un profesional o va a recurrir a los centros de salud o a un hospital si no lo llevan los padres, ¿no? Y los padres están muy inmersos en la actividad laboral, todos trabajando, entendemos justamente porque la situación económica así lo requiere, pero digo, ¿cómo advertir? ¿No? Porque los chicos hoy, como no tienen mucho diálogo, están constantemente con un celular y los padres creen que están bien y están ahí y los ven tranquilo, digo, ¿no? Todo pasa por dentro, ese es el tema. ¿Cómo podemos advertir? ¿Sería advertir en el sentido de notar o advertir en el sentido de recomendar? Las dos cosas. Las dos cosas. En realidad los padres por ahí recomiendan, pero los chicos no hacen caso, ya sabemos, sí, ¿no? sí. No, pero hay una cosa que me parece bien importante en esto que se está planteando, que es que no podemos pensar los problemas de las infancias y las adolescencias si no involucramos al mundo adulto en ese análisis, porque
los chicos no los tiró la cigüeña de París, ni salieron de un repollo, ni de un frasco, son de algún modo lo que hemos ido haciendo, lo que hemos ido enseñando, transmitiendo, en las cosas buenas y en las malas, ¿no? Por lo tanto, claramente es importante que los adultos que están en los entornos puedan tener una mirada más activa, una escucha activa también y atenta. No es fácil generalmente entablar conversaciones, por ejemplo, con los adolescentes o con las adolescentes. Sin embargo, tampoco es que falten momentos o instancias para hacerlo, por un lado, y por otro lado también, por eso hablamos del mundo adulto y no solamente de los padres, ¿no? Porque a veces en los entornos familiares hay otros referentes, una abuela, el tío, un primo joven, y ni hablar, digamos, de los ámbitos escolares o, como decíamos recién, en los contextos deportivos donde hay profes, donde hay personas que desde el mundo adulto pueden acompañar, incluso en cierto modo intentando suplir o supliendo algunas de las carencias que puede haber en las familias por muchas razones. Digo, carencias en el sentido de una palabra, un consejo, una escucha. Sí. Bueno, el estrés, la depresión, la ansiedad, es lo que más se escucha hoy últimamente, ¿no? Todo este tipo de cosas. Sí, la civilización está inquieta, digamos. La vida social está caracterizada por eso, por la inquietud, por la zozobra, por la incertidumbre, y por lo tanto no debe sorprendernos que las manifestaciones sintomáticas que más aparecen tienen que ver con la ansiedad, tienen que ver con la angustia, tienen que ver también con la depresión. Y después hay algunos otros asuntos que son muy delicados, muy importantes, y por ejemplo los consumos de drogas y también las conductas autolesivas o las conductas de riesgo e incluso las conductas suicidas. Claro, bueno, las conductas lesivas en los niños, en algunos casos, en algunos entornos, vamos a decir todos, pero más que llamar la atención dicen, no, bueno, está aburrido, se lastima un poco, no pasa nada. ¿Esto pasa también? Generalmente si una persona se lastima no es claramente porque no pasa nada. Me parece que, digamos, esas reacciones o respuestas negadoras, no pasa nada, bueno, son cosas de chico, bueno, dice, pero no, son chiquilinadas. No hay que banalizar. Por eso insistimos en la importancia de una mirada y de una escucha, porque en realidad los papás y las mamás a veces podemos sentirnos desconcertados por lo que le pasa a nuestros hijos, o a los chicos que forman parte de nuestros entornos, y sin embargo, cuando uno mira, cuando uno escucha, aquello que puede causar ruido no nos pasa desapercibido, ¿no? Entonces me parece que sí, que hay que tener una mirada, además de lo que denominamos responsable, ¿no? Esto no es echar culpas, lo que usted decía es claramente así. Las familias están atravesadas por un montón de problemáticas, a veces los padres y las madres tienen poco tiempo disponible dentro de la casa, son muchas las dificultades que se viven, pero en ningún caso son, digamos, en ningún caso sirven para justificar si no nos responsabilizamos. Bueno, ahora estamos hablando que cada vez hay chicos de corta edad que están con esta situación de ansiedad, y sabemos que es por el dispositivo, o de depresión. Digo, ¿ha crecido la tasa de suicidio en el último tiempo? No, nosotros en esa vigilancia epidemiológica que se hace respecto de la problemática del suicidio, no observamos que haya un incremento en la tasa en la comparación interanual. Sin embargo, la provincia tiene una tasa alta, con lo cual no alcanza con decir que esto no crece. Claramente es necesario que descienda,
y para eso es que intentamos, entre otras cosas, todas estas intervenciones que yo planteaba, no solo la presencia de profesionales en los contextos sanitarios, sino también el trabajo que vamos haciendo con otros, o ya sea organismos del Estado o no, pueden ser organizaciones de la sociedad civil, porque es necesario que realmente entre todos construyamos salud mental. ¿Qué tan importantes son los equipos de psicopedagogos en las escuelas, ¿no? También para detectar algunas cuestiones? Sí, la complejidad de los problemas actuales convocan claramente, por un lado, a la modestia de cada profesión. Nadie puede pensar que tiene el saber que lo abarca todo, y por lo tanto, si actuamos desde la modestia, es necesaria la transdisciplina, la interdisciplina, ese trabajo en equipo, incluso diría intersectorial, porque de repente la escuela, por ejemplo, no solo tiene los recursos humanos propios de la escuela o del sistema educativo, sino también cada vez más se vinculan con otros espacios de la misma comunidad, ¿no? Bueno, ahí es por ahí de repente si en la casa no están atendidos o no están prestando atención, la escuela o en este caso puede ser, digamos, ¿no? El primer alerta que puedan dar y hay quienes puedan advertir algunas cuestiones con los jóvenes o con los niños, ¿no? Absolutamente. No podemos mirar para otro lado. Insisto con algo que me parece importante, no buscamos culpables, ni se trata de eso, hay que entender la se situación. trata de poder, claro, y en todo caso cuando alguien no está pudiendo, cómo ayudamos para que pueda o cómo podemos participar para que no queden desamparados nuestros niños. Y ahí y cómo niñas. están trabajando los municipios también, porque vamos a decir, hay muchos municipios que están con los programas Municipios Saludables, que contemplan el tema de salud, entre otras cuestiones. Por otro lado están en este caso los hospitales, centros de salud. Obviamente no podemos dejar todo en mano también de la salud propiamente dicha, ¿no? No, porque la mayoría de los problemas tienen atravesamientos sociales, y entonces requieren también una intervención desde lo social. Nosotros en el mes de mayo de este año hicimos un encuentro provincial de referentes municipales para la prevención de los consumos problemáticos. Allí participaron autoridades de todos los municipios de la provincia y a partir de ahí se comenzó con un trabajo de acompañamiento, capacitación, en la proyección en proyectar procesos de prevención y también asistenciales, y como también los consumos problemáticos son asuntos que se entrecruzan con muchos otros temas, esos espacios permiten también pensar en estas otras cuestiones que hablábamos, ¿no? Ya sea la problemática del suicidio, los trastornos del estado de ánimo, en definitiva las múltiples formas en las que se manifiesta el desamparo también, ¿no? Claro. Bueno, en este relevamiento que hicieron desde el año pasado a la fecha, ¿en qué porcentaje ha crecido, digo, ¿no? Esto porque está preocupando demasiado. Sí, nosotros en el sistema de salud, diríamos, el mapa de la provincia se divide en zonas sanitarias y a su vez cada zona sanitaria en áreas operativas del sistema de salud pública, así que hay algunas diferencias según la zona sanitaria, pero en cualquier caso, por ejemplo, si tomamos la zona sanitaria norte, el norte de la provincia, Rivadavia, San Martín, Orán, en el primer semestre de este año las consultas crecieron poco menos de un 50%, un 47% con respecto al último semestre del año pasado, es decir, en 6 meses creció un 47%. Muchísimo. En el sur de la provincia un 53% de incremento, en la zona oeste, que sería desde Valle del Lerma hasta los valles calchaquíes, ahí fue un poco menos, pero anduvo en el orden del 37%, es decir, en cualquier caso, estamos hablando de que casi por promedio estaríamos alrededor del 45%, 50% de más consultas, ¿no? Al sistema de salud mental en salud pública. Y en ese sentido creo que, por un lado está la lectura
preocupante, Sí. que es, esto muestra que hay mucha gente sufriendo, que ese padecimiento subjetivo se propaga, y por otro lado la mirada, si se quiere, más esperanzadora es que esas personas o una buena parte de esas personas está pudiendo acceder a consultar y hacer tratamiento, Claro, porque que también es siempre un desafío reducir la brecha entre los que necesitan atención y los que efectivamente la tienen, que ese es un problema a nivel mundial y especialmente en los países periféricos, emergentes, subdesarrollados, como se los quiera denominar. Claro. Así que es todo un desafío reducir esa brecha. En el desglose de esta estadística seguramente también tienen cuáles son los rangos etarios, que son los que están pidiendo más consultas. Ah, sí, ¿no? había una pregunta Sí, en ese sí, sentido. sí. En general, no es que hay una franja etaria que más consulta, diríamos que está bastante distribuida. Hay consultas que tienen que ver, insisto, con infancias y adolescencias, pero Sí. también hay consultas de la tercera edad, y sobre todo la población joven y adultos jóvenes parecen ser parte de los principales afectados por la incertidumbre, por la Claro. zozobra, por la falta de asidero Bueno, que se se vive está viendo muchos contemporáneamente. casos de jóvenes que terminaron la secundaria o están un poquito más avanzados en edad y que todavía no encuentran un rumbo, ¿no? Eso también me imagino que termina en depresión, ansiedad, estrés. O en muchas formas de sintomatizar, porque ese también es un dato verificado a nivel social, que es el retraso que hay o la tardanza que hay para que los jóvenes puedan acceder al mundo laboral. Tremendo eso que está pasando. Bueno, gracias, licenciado, por venir. Hay un montón de datos más seguramente para aportar, pero el tiempo es corto al aire. Muchas gracias por el tiempo. Muchísimas gracias por la invitación. Ya volvemos nosotros.